Buenos días, mi nombre es Shirley Méndez, yo soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre. Mi grupo es el grupo número 8, se encuentra conformado por Paula Andrea Castro y Luisa Cáceres. Este video lo estamos haciendo para la materia de investigación formativa. El tema que nosotros vamos a escoger es la influencia de la pandemia en el rendimiento económico de las empresas pymes y MIPYMES del sector urbano del municipio Armero Guayabal. Bueno, la problemática que nosotros escogimos para trabajar es la siguiente. ¿Cómo influye la pandemia surgida a partir del SARS-CoV-2 en la economía de los pymes y MIPYMES del municipio Armero Guayabal? ¿Cómo surge esto? A comienzos del año 2020, el mundo quedó parcialmente paralizado por un virus, el SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19. Desde el 11 de marzo fue denominado como pandemia. A partir de esto, la vida de todas las personas cambió. En Colombia surgieron ayudas y alivios que brindó el gobierno, pero no ha sido suficiente para algunos sectores y muchos sectores en la economía interna del país, la verdad es que han tenido que cesar sus actividades o clausurarlas porque los ingresos económicos no han sido suficientes. Entonces es por esto que escogimos estudiar y analizar cómo influye la pandemia en las pymes y MIPYMES del municipio Armero Guayabal. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos son lo siguiente. Nuestro objetivo general es analizar cómo influye la pandemia, el SARS-CoV-2, en el rendimiento y la estabilidad económica de las pymes y MIPYMES del municipio Armero Guayabal. Nuestros objetivos específicos son, primero, identificar los sectores del comercio que han sido más afectados en el municipio Armero Guayabal, de acuerdo a las medidas tomadas para la mitigación de la propagación del COVID-2. Nuestro segundo objetivo es diseñar un instrumento de medición cualitativa para conocer el nivel de afectación económica de los establecimientos de comercio. Y nuestro tercer objetivo es analizar el resultado obtenido para conocer el nivel de afectación de comercio en el municipio de Armero Guayabal a raíz de la pandemia. Bueno, como justificación a nuestro trabajo es la siguiente. Escogimos esta problemática porque somos estudiantes de administración de empresas, ¿sí? Y tenemos que considerar todos los aspectos que influyen en este campo. Por ejemplo, nadie que quiera empezar una empresa se le va a pasar por la mente que justo el año que toma la iniciativa va a haber una pandemia que va a clausurar actividades durante 2 o 3 meses y luego va a continuar con restricciones. Entonces, la verdad es que queremos conocer qué tanto puede influir económicamente, qué tanto puede afectar una empresa, ¿sí? Hasta qué punto puede llegar, y además buscar las alternativas de solución a esta problemática. Por eso decidimos ubicarnos en el sector urbano del municipio Armero Guayabal. Además, buscamos adquirir conocimientos en nuestra área, pero también queremos brindar información, ¿sí? La información necesaria al municipio Armero Guayabal para que puedan haber soluciones de manejo y mitigación ante esta pandemia. Y esta investigación se encuentra enfocada a las pymes y MIPYMES del sector urbano del municipio de Armero Guayabal. Mi nombre es Paola Castro y a continuación les voy a hablar acerca del diseño metodológico que escogimos para nuestra investigación. En cuanto al tipo y técnica de investigación, decidimos hacer uso del tipo de investigación descriptiva con un enfoque cualitativo transversal. Lo decidimos así porque lo que pretendemos es comprender y precisamente describir qué tan afectado estuvo el rendimiento económico de las medianas y pequeñas empresas del municipio de Armero Guayabal, Tolima, a raíz de la pandemia que surgió por el nuevo COVID-19, por el nuevo virus. Lo que pretendemos es estudiar las variables, los aspectos que influyen en esta problemática, por lo que decidimos hacer uso también de la técnica de investigación denominada observación directa.
ya que vamos a tener contacto directo con las personas, con los empresarios que fueron afectados por esta pandemia. En cuanto a la recolección de datos, utilizaremos el instrumento de recolección de información, la entrevista cualitativa semiestructurada. Esa entrevista tendrá un total de 16 preguntas. Será una entrevista que, aunque tiene una estructura y las preguntas están definidas, lo que buscamos es tener un espacio de conversación con las personas que serán entrevistadas, permitir una especie de acercamiento a ellos para no tener respuestas como sí o no, sino más bien información más a fondo. En cuanto a la población, pues la investigación estará dirigida hacia la población de Armero, Guayabal, Tolima, pero más específicamente hacia las pequeñas y medianas empresas de la zona urbana de este municipio. Luego de hacer un estudio y un conteo de los establecimientos de la zona urbana de este municipio, encontramos que son en total 48 establecimientos, dentro de los que se encuentran tiendas, supermercados, talleres, carnicerías, peluquerías, almacenes de ropa, heladerías, entre otros. A partir de esto decidimos que como muestra, de acuerdo a la población, se tomaría un 10% del total de la misma, es decir, del 48, como son 48 establecimientos, se tomarían 5 establecimientos que se harán objeto de estudio durante toda la investigación. Para cumplir con esto haremos uso de la estrategia bola de nieve, que consiste en las investigadoras, en este caso nosotras, elegiremos a una persona, a un empresario o a un comerciante, al que se le aplicará la entrevista, que será al que se estudiará, y esta persona a su vez elegirá a alguien más que considere que ha sido afectado o que nos pueda servir para nuestro estudio. Para escoger esta muestra hicimos uso de un tipo de muestreo de acuerdo al enfoque que elegimos, que es cualitativo, es decir, es un muestreo no probabilístico denominado a conveniencia del investigador. Consiste básicamente en escoger a la muestra de acuerdo a las convicciones del investigador, o en este caso nosotros la elegimos de acuerdo a los objetivos de la investigación para poder cumplir con ellos plenamente. A continuación, pues son algunas fotografías del centro, del barrio El Centro, del municipio de Armero, Guayabal, ya que debido al tipo de muestreo a conveniencia del investigador, decidimos que la muestra, es decir, los 5 establecimientos, serán tomados del barrio El Centro del municipio de Armero, Guayabal, Tolima. Buenas, mi nombre es Luisa Fernanda Cáceres Serrano y a continuación les explicaré de forma detallada el marco legal referente a los decretos de la alcaldía de municipio de Armero Guayabal. En el primer decreto sobre la ocasión del virus COVID-19 está el 058 del 17 de marzo del 2020. Su propósito es por el medio del cual se declara la alerta amarilla y se adoptan medidas sanitarias y de acción para la preservación de la vida y mitigación del riesgo. En el artículo segundo suspenden toda actividad y eventos de orden público y privado. En el artículo tercero, ordenan a los establecimientos comerciales como los bancos, las droguerías, supermercados, restaurantes, heladerías, panaderías, entre otros, a que implementen las medidas higiénicas en los espacios. En el artículo quinto, ordenan a los gerentes de las empresas de transporte público y privado que también opten de las medidas higiénicas para evitar el contagio y la propagación del COVID. En el artículo octavo, se autoriza el acceso de público a los locales y establecimientos comerciales minoristas, pero de bienes de primera necesidad, productos de aseo, alimentación, bebidas, agua, entre otros. En el artículo 14 ordenan el cierre de los establecimientos abiertos al público, pero cuya actividad sea el expendio de bebidas embriagantes. En el siguiente artículo, en el siguiente decreto número 061 del 19 de marzo del 2020, por medio del cual se optan unas medidas transitorias para organizar el orden público. En el artículo primero, se decreta el primer toque de queda en todo el territorio del municipio de Armero Guayabal, tanto en el sector urbano como en el sector rural.
pero se desentúan las personas y vehículos indispensables para la realización de actividades necesarias. Por ejemplo, la prestación de servicios administrativos y operarios, atender asuntos de fuerza mayor, la atención y emergencia médicas y aquellos que están destinados a la atención domiciliaria de los pacientes. También personas que presten sus servicios de domicilio por por medio de motocicletas y bicicletas deben de ser identificados. La prestación de funerarios, empresas de vigilancia, entre otros de necesidad. Eh, en el siguiente decreto, el 067 del 24 de marzo del 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria. En el primer artículo se realiza el aislamiento. Se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del municipio de Armero Guayabal. Eh, las garantías para esta medida de aislamiento en el artículo segundo se permite el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: la asistencia y prestación de servicio de salud, eh, la asistencia y cuidado de niños, la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento y de transporte que comercialicen y distribuyan los medicamentos, y la cadena de siembra, cosecha y producción. En el artículo número 070 del 27 de marzo del 2020, su propósito se modifica de manera transitoria el estatus de renta de acuerdo al artículo 18 del 001 del 2017, el cual el pago del impuesto predial unificado en el que se hará de manera anual, estableciendo los siguientes plazos y descuentos del presente año 2020. Es decir, la fecha de vencimiento y de descuento está entre hasta el 29 de mayo hay un 10% y hasta el 30 de junio un 0% de descuento y sin interés. En cuanto a la causa de intereses monetarios, será a partir del 1 de julio y se calculará sobre el valor total del impuesto de la vigencia de fiscal del 2020 hasta la fecha en que se efectúe el pago efectivo. Correspondiente puede ser en 4 cuotas. Los plazos para las declaraciones y el pago de las retenciones de los impuestos de industria y comercio serán definidos en el artículo 61 de acuerdo al 001 del 2017, quedando así: bimestral a declarar el primero hasta febrero dentro de los primeros 10 días del mes de abril, del marzo a abril dentro de los primeros 10 días de junio, de mayo y junio dentro de los primeros 10 días del mes de agosto y de julio y agosto dentro de los primeros 10 días del mes de octubre. Para el mes de septiembre y mes de noviembre y diciembre está entre el 1 y 31 de enero del próximo año 2021. En el siguiente decreto del 071 del 27 del marzo del 2020 se adoptan medidas policivas y acciones para la preservación de la vida y mitigar el riesgo con la ocasión de la situación causada por el COVID. En el artículo 10 pues ya se realizan las compras de alimentos de acuerdo al pico y cédula con el último número de la cédula y quedando de la siguiente manera: quedó pactado aquí en Armero Guayabal los lunes del 0, 1 y 2, los martes 3, 4 y 5, los miércoles 6, 7 y 8, los jueves 9 y vuelve otra vez el 0 y el 1, los viernes 2, 3, 4 y los sábados 5, 6 y 7 y los domingos 8 y 9. En el transcurso de la mañana hasta por la tarde hasta las 3 de la tarde quedó pactado. En el artículo 110 del 20 de mayo del 2020, el decreto legislativo del 687 por la República de Colombia y Ministerio de Hacienda y Crédito, se establecen medidas para la gestión tributaria en el estado financiero y presupuestal de las entidades territoriales en estado de la emergencia económica. En el artículo 3 se decretan créditos de tesorería para las entidades territoriales y sus descentralizadas. Efectos para compensar la caída de ingresos corrientes y para aliviar las pensiones de liquidez. Y en el artículo 4, los créditos de reactivación económica, pues para estos efectos de ejecutar los proyectos de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica en los establecimientos comerciales que hayan recaído.
Por último, el decreto número 160 del 30 de julio del 2020, por el cual se adoptan las medidas previstas en el decreto nacional número 1076 del 28 de julio del 2020, el cual se pactan instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID eh, para el mantenimiento del orden público. En el artículo primero se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las partes del municipio de Armero Guayabal, nuevamente en el sector urbano y también rural. En el artículo segundo, las garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio, en caso de personas que realizan actividades únicamente necesarias, permitieron pues la asistencia y prestación de servicios de salud, el cuidado de los niños, la causa mayor, las labores de misiones médicas, la cadena de producción, las actividades relacionadas con los servicios de emergencias, incluidas también las de emergencias veterinarias, los servicios de funeraria. Por otra, la cadena de siembras, cosechas, ya dejaron pues permitir a los trabajadores que pudieran trabajar en sus fincas, o los que del pueblo pudieran trabajar por fuera. La comercialización de productos de primera necesidad, las actividades de servicios públicos, las actividades de fuerzas militares, la Fuerza Nacional, las actividades de puertos de servicios públicos y privados en el transporte de carga, la ejecución de obras, las obras que tuvieron que quedar en pausa, quietas, volvieron a reanudar las actividades, la comercialización de productos, ya en el sector de los establecimientos comerciales pues ya dejaron abrir, pero obviamente tanto las panaderías, heladerías, comidas rápidas y eso, entre otros, les permitieron solamente única manera de domicilios. En el apéndice A escogimos la entrevista cualitativa semiestructurada. Primero pues el saludo, la presentación entre los entrevistadores, la lectura de la carta de autorización para poder realizar la entrevista. Una vez firmada se le permite conocer al entrevistado las preguntas que se le van a realizar respecto a la problemática. Se da inicio a la entrevista y se permite a lo último se termina la grabación y pues se despiden y se agradece. Aquí describimos la ocupación de los entrevistadores. En este caso, pues nosotras fuimos las integrantes del grupo. El tema de investigación, que fue que es la influencia de la pandemia en el rendimiento económico de las empresas MyPay y MyPay del sector urbano del municipio de Armero Guayabal. El problema de investigación, pues cómo influye la pandemia surgida a raíz del COVID en la economía de los MyPay y Pays del municipio de Armero Guayabal. Aquí está el diseño de preguntas, el cual hicimos una serie de iniciativas, preguntándole acerca de su iniciación del establecimiento, si tuvo que adoptar medidas, si presentó pérdidas, entre otras preguntas. Ahí están, estas las siguientes. Y esta es la carta de autorización que realizamos como anexo al entrevistado. Como pueden ver, el asunto, la autorización para realizar la entrevista. Se le pide el permiso respetuosamente. En esta parte los propósitos para que esté de acuerdo, firma el entrevistado y ya.